Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a compartir el Evangelio, la palabra del Señor. Hoy, cuando celebramos en este día miércoles la fiesta del apóstol San Bernabé, pedimos al Señor que nos bendiga y nos acompañe y que podamos nosotros seguir meditando la palabra de Dios cada día, enamorados del Evangelio, meditando cada día el Evangelio, la palabra de Dios, ayudándonos mutuamente en este perseverar de la escucha de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lectura de la carta del apóstol, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 11. Hermanos, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo, como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser servidores de una alianza nueva, no basada en pura letra, sino en el Espíritu, porque la pura letra mata y en cambio el Espíritu da la vida. El código que procuraba la muerte, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. Por el resplandor de su rostro caducó y todo como era. Pues con cuánta mayor razón la alianza que procura el Espíritu resplandecerá de gloria. Si procurar la condena se hizo con resplandor, cuánta más resplandecerá procurar el perdón. El resplandor aquel ya no es resplandor eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tu es resplandor, figuraos cuál será el de lo permanente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 98. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eres para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19. Hermanos, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley ni de los profetas, no he venido a abolirla, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos, queridos hermanos, en el Evangelio, la palabra de Dios que nos invita a nosotros a vivir en esa libertad de los mandamientos del Señor y que nosotros podamos perseverar constantemente en ese encuentro con el Señor, en el Espíritu que es el Espíritu que da vida, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por lo tanto, ya no estamos viviendo bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de la ley, sino en la libertad de los hijos de Dios. Y celebrar nosotros la fiesta de un apóstol, en este caso San Bernabé, y por eso en la liturgia se usa el color rojo, se usa el rojo por el martirio, por la sangre, por el amor que han dado los mártires para celebrar
y derramar su sangre por cada uno de nosotros en testimonio de la fe de Cristo. Y un apóstol, por lo tanto, nos lleva a nosotros a reconocer que somos iglesia apostólica, es decir, que tenemos nosotros el fundamento en los apóstoles y que por lo tanto también estamos llamados a orar por los sucesores de los apóstoles, por los obispos, por el Papa, el sucesor del apóstol Pedro. Pero en modo particular estamos llamados también a seguir ese ejemplo, ese testimonio del encuentro con el Señor. Compartiendo con ustedes, decía San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, del Espíritu y la letra, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y el Señor es el Espíritu. Este es el Espíritu de Dios, por cuya gracia somos justificados y cuya virtud hace que nos deleite la abstención del pecado, en lo cual consiste la perfecta libertad. En esto consiste la perfecta libertad, en vivir en la gracia de Dios. Sin este espíritu el pecado engendra esclavitud y de sus obras debe abstenerse el hombre. Este Espíritu Santo, por quien la caridad, que es la plenitud de la ley, es derramada en nuestros corazones, es llamado también en el Evangelio el dedo de Dios. Allí la escritura de Dios en nuestro corazón. Las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios. El Espíritu Santo, por quien somos santificados, 50 días transcurridos desde la Pascua, cuando Moisés ordenó sacrificar el cordero figurativo, hasta recibir la ley escrita por el dedo de Dios. Igualmente, 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo llenó a los fieles reunidos en el cenáculo, la fiesta que apenas terminábamos de celebrar, el Pentecostés. En esta concordancia de entre ambas leyes, la antigua y la nueva alianza, la antigua y la nueva ley, la ley del Espíritu, en la antigua el pueblo se aterrorizaba y no podía acercarse al lugar donde se daba la ley. En la nueva el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes. Allí la ley se escribió en piedra para infundir temor, es decir, para infundir amor. Aquí en los corazones humanos para justificarlos, para santificarlos. Por eso los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no codiciarás, y si algún otro mandamiento hay escrito en aquellas tablas, en esta palabra dice, se recapitula, es a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. Plenitud, pues, de la ley es la caridad. Esta no está en tablas de piedra, sino derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La ley de Dios es la caridad a la cual no se somete la astucia de la carne como que ni siquiera puede. La ley de las obras, escrita en piedra, mataba. El transgresor cuando la caridad fue grabada externamente, pero cuando la caridad fue derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, apareció la ley de la fe y el Espíritu Santo que da vida al que la ama, al que ama la palabra de Dios. Por eso la enseñanza del apóstol confirma esta distinción, porque vosotros, dice, acabamos de escuchar en la palabra de Dios, sois carta de Cristo escrita por ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son los corazones de carne. Así la antigua ley se escribió fuera del hombre para atemorizarle, la nueva dentro de él para justificarle. Las tablas carnales del corazón significan un corazón vivo y sensible, distinto al de la piedra inerte. La letra de la ley no justifica, pues un velo ocultaba el significado del Antiguo Testamento hasta que pasó a Jesucristo y se reveló la gracia. Solo entonces se comprendió que la justificación proviene de Él, quien nos manda según nuestra necesidad de recurrir a Él. Por eso el apóstol dice, y esta tal confianza le tenemos por Cristo para con Dios, recordando que la capacidad de obrar viene de Dios. Y luego añade, no que por nosotros mismos seamos capaces de descubrir algo como de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad nos viene de Dios, quien asimismo nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así, queridos hermanos, estamos llamados a vivir en la libertad del Espíritu, a amar constantemente, a perseverar, amando la vida del Espíritu constantemente que nos lleva en la libertad. Cuando nosotros nos dejamos llevar simplemente por la ley del pecado, terminamos siendo esclavos
En cambio, cuando nos dejamos llevar por la ley del Espíritu, vivimos en la libertad del amor, de amar a Dios y de amar al prójimo, de vivir constantemente esa virtud preciosa de la caridad. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.